Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy queremos compartir con ustedes la tercera parte de esta iglesia renovada que, que pensamos que es la iglesia que viene en el futuro cercano, una iglesia diferente, una iglesia entregada a Cristo, una iglesia que va a ser el preludio de la segunda venida de Cristo, según creemos. Una iglesia diferente. Nos tenemos que preparar para esta iglesia diferente, porque va a ser, según entendemos, a través de la pandemia, a través de la situación económica, a través de lo que está pasando en todo el mundo, va a ser una iglesia con un hipercrecimiento. ¿Qué quiere decir hipercrecimiento? Una iglesia que en la que la gente se va a refugiar, porque necesitamos creer. El hombre necesita de Dios, el hombre necesita tener fe en Dios. Por eso esta iglesia, en medio de toda la prueba y en medio de todas las dificultades y de enfermedades y de pestes y lo que venga, vamos a tener un gran crecimiento. Ahora, no podemos llegar a tener una iglesia multitudinaria como la que conocíamos. No se puede congregar 1.000 personas, 2.000 personas en ningún lado. Entonces va a ser una iglesia sin templos, una iglesia diferente, una iglesia que va a estar más en la calle, eh, apoyando a la gente que necesita, predicando en los lugares donde realmente el mensaje es requerido. Y tal como fue la iglesia primitiva, las reuniones van a ser mayormente en las casas, con la familia como eje principal. Creemos que la iglesia que fundó Jesús y que empezó a funcionar el día de Pentecostés, por el poder del Espíritu Santo, fue una iglesia que empezó a través de las familias, y lo vamos a ver ahora. Esta nueva iglesia para este nuevo tiempo tiene algunas condiciones. Tiene algunas condiciones, no es tan simple, no es tan sencillo. Se va a requerir que los miembros de la iglesia se comprometan con el Señor y tengan un concepto de santidad, de temor de Dios, santidad, temor de Dios. Hay un ejemplo muy drástico en la palabra, en el libro de los Hechos, al principio, donde se cuenta de Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo, o sea, cometieron el pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo, desconocer el poder de Dios, desconocer que Dios es el dueño y el Señor de todo y que Él sabe todo. Yo no puedo engañar a Dios. Y estos Ananías y Zafira intentaron engañar a Dios y murieron los dos de una manera muy tremenda. Así que santidad, santidad. Lo primero que vemos como condición es santidad. Lo segundo que vemos es testimonio. La vida de cada creyente que participe en esta iglesia es que tiene que ser irreprensible. No que fue irreprensible, sino que a partir de que recibe a Cristo, de ahí para adelante, su vida debe cambiar. Se debe notar el cambio, se tiene que notar un cambio. Tenemos que vivir una vida que nadie pueda decirme nada, que sea irreprensible y que tengamos disposición para obedecer. Por ejemplo, ahí lo tenemos a Felipe, uno de los diáconos, que fue sacado, digamos, del avivamiento que estaba ocurriendo en la iglesia de Jerusalén, en la nueva iglesia. El Señor lo mandó a irse al medio del desierto y él fue. Él fue a predicarle a una persona, solamente a una.
Y uno dice, pero estaba haciendo una obra tremenda, hermosa, ahí en Jerusalén, hablando y predicando, sanando gente, ministrando un montón de personas, pero Dios le dice, bueno, ahora basta, deja todo esto y andate a predicarle a uno. Y él obedeció, y de inmediato se fue, de inmediato se fue. Y bueno, el Señor lo bendijo porque se calcula que ese señor al que él le predicó, que dice que era eunuco, se cree que fue quien llevó el Evangelio a todo el Mediano Oriente. Así que Dios sabe a quién le tenemos que predicar y en qué momento. Querido amigo, querido hermano, si Dios te muestra que tenés que hablarle a alguien de Cristo, no lo dudes. No te importe si vas a pasar vergüenza, si se burlarán de ti, no importa. Tenés que obedecer al Señor y hacer lo que Él te manda. Bueno, esta primera iglesia de la que estamos hablando nos dice en Hechos 1:8, me seréis testigos. ¿Qué es ser testigo? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en fin, en tu barrio, en tu zona, en tu nación y hasta lo último de la tierra. Testificar es contar lo que pasó. ¿Y qué es lo que tengo que contar? Que tengo que contar que Cristo me amó, que Cristo murió por mí, que Cristo pagó el precio y yo soy testigo. Muy bien. En ese capítulo 1 del libro de los Hechos se dice también que el Evangelio les llega cuando había 120 personas reunidas, 120 personas, pero a mí me cabe la siguiente pregunta. Jesús se le apareció después de muerto y resucitado a 500, más de 500 personas. Entonces, los otros 380, ¿dónde estaban? Hermano, en esta iglesia nueva, que pretendemos que sea como la primera iglesia, tenemos que estar todos. Ahí no vale decir, no, yo estoy cansado, me quedo a mirar televisión, tengo que cumplir con cierta tarea, en fin, me da fiaca, hoy no voy a la iglesia, hoy no me conecto con el Zoom, porque ¿para qué? Si total, no, hermano, si vos no venís, si vos no estás, no es lo mismo, no es lo mismo. Dios se va a glorificar de la misma forma, pero vos vas a perder. Pensá en esos 120 que tuvieron la terrible y tremenda experiencia de recibir el Espíritu Santo, de empezar a hablar nuevas lenguas, de empezar a predicar, a ser testigo ante montones de personas que había en Jerusalén en ese momento. Qué privilegio tan tremendo, cómo se debe haber sentido el poder de Dios en ese momento. Y ese mismo poder de Dios es el que se va a desatar en esta última iglesia, porque creemos que esta es la última. Lo creemos de todo corazón. En el capítulo 2, versículo 1 de Hechos, dice que el Espíritu Santo llega. El Espíritu Santo llega y las cosas cambian. Porque una cosa era antes de recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ahora con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Fíjense, Pedro había negado a Jesús 3 veces. Pedro había estado dolorido y caído porque él no se animó a defender a Jesús delante de los soldados, no se animó a morir por él, como Jesús se lo había profetizado antes. Jesús le había dicho, vos me vas a negar 3 veces esta noche. Sin embargo, Jesús lo usa a este hombre y cuando llega el Espíritu Santo, Pedro le recuerda a la gente que se había juntado ahí, montones de gente, la profecía de Joel. ¿Se acuerdan? Lo hablamos la semana pasada, la profecía de Joel. El Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne.
¿Y él qué hace? Se pone a predicar. Se pone a predicar y 3.000 personas se convierten y son bautizados. No solamente se convierten y son bautizados. En el capítulo 2, verso 42, nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para eso hay que estudiar. Para eso en esta próxima iglesia que viene, la nueva iglesia, tenemos que estudiar. Hay que prepararse, queridos. Algunos van a tener que ir al Instituto Bíblico, algunos van a tener que ponerse a agarrar los libros, a agarrar la Biblia, las concordancias y empezar a estudiar cuál es la doctrina de los apóstoles, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en la comunión los unos con los otros. La clave de esta comunión es el amor. La clave de esta comunión es el amor. También perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en la cena del Señor. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Lo hacían cada día en las casas. Cada día, dice la Biblia, que partían el pan en las casas. Y también estaban juntos en la oración. Cuando estamos juntos en la oración, se desata, ¿qué cosa? El poder de Dios. El poder de Dios se desataba y entonces allí venían las señales. De esto queremos hablar ahora. ¿Cómo hicieron? Prédica con señales, capítulo 3, versículo 1. La palabra nos dice que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, cuando empecemos a discipular, cuando empecemos van a ocurrir cosas, y una de esas cosas son las señales. Va a haber gente que se va a sanar milagrosamente, va a haber gente que va a hablar en lengua, va a haber endemoniados que van a ser liberados, va a haber señales. Fíjense, aquí empezaron las señales y de inmediato hubo alguien que no le gustó y entonces viene la persecución. Capítulo 4, versículo 3. Viene la persecución, tenemos que estar preparados, no son todas rosas en este camino. Viene persecución. Hay un montón de países donde hoy en día ser cristiano no solo es mal visto, sino que lo meten preso, que los matan, que les cortan el cuello. Hay un montón de países. El peor de todos es Corea del Norte, pero hay como 200 países donde los cristianos son perseguidos. Y bueno, los discípulos hicieron así, como dice el libro de los Hechos, predicaron, las señales vinieron, un enfermo fue sanado, viene la persecución, pero a través de esa persecución, 5.000 personas más se convirtieron. 5.000 personas más. Ese es el hipercrecimiento. Eran 500, quedaron 120. Bueno, de esos 120 se convirtieron 3.000. De esos 3.000 se convirtieron 5.000 más. Y empezó una etapa diferente. Empezaron a surgir necesidades diferentes. Por eso hubo que nombrar diáconos. Hubo que, entre esos diáconos estaba Esteban, que es el primer mártir según el Nuevo Testamento, que fue muerto a piedrazos porque no podían resistir su palabra, no podían resistir el mensaje puro y santo. Y allí aparecen los diáconos para suplir las necesidades de la gente, para dar de comer a los necesitados, tal como está ocurriendo hoy día en nuestro centro de renuevo, que siempre lo ponemos como ejemplo. El Señor, cuanto más damos de comer allí, más el Señor bendice y más provee. Así que los diáconos, entre esos diáconos estaba Felipe, el evangelista de que hablamos recién. Este Felipe, un hombre tremendo en la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo como todos los diáconos. Este Felipe el evangelista
Saulo, un hombre que gozaba cuando lo mataban a Esteban, el diácono Esteban. Y este hombre de perseguidor se convierte en un cristiano terrible, tremendo, con un testimonio del que podemos hablar en algún otro momento. Pero bueno, esto es hipercrecimiento. Hechos 19:10 nos dice que en solo 2 años toda Asia escuchó la palabra de Dios. Toda Asia escuchó la palabra de Dios. Así que, ¿cómo era la forma de reunirse? Ellos tenían sus templos, como tenemos hoy día algunos templos gigantescos, un estadio. No, no. Ellos iban al templo para tratar de ganar a algunos judíos, pero en el templo no podían predicar con toda libertad porque por ahí los metían presos. Entonces se reunían en el templo y por las casas, por las casas. Cada día compartían el pan, nos dice Hechos 5:42. Cada día compartían el pan y ahí en las casas y en el templo enseñaban y predicaban a Jesucristo. No predicaban cualquier cosa, predicaban de Jesucristo. No tenían un show, no tenían algo preparado para que la gente se entretenga, para que no se queden dormidos. No, no, no. Ellos enseñaban y predicaban la palabra de Dios y hablaban de Jesucristo. Hechos 20:20 nos cuenta cómo el apóstol Pablo dice aquí que anunciaba y enseñaba públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dicen que no saben qué decir, que no saben qué predicar, que no saben cómo hablarle a la gente. Bueno, acá está muy sencillo. ¿Y de qué hablaba él? Le hablaba a judíos y a gentiles, o sea, a todos, porque gentil es el que no es judío. Ahí estamos todos. Yo soy un gentil, y bueno, la palabra es para mí también. Judíos y gentiles. ¿Y de qué les predicaba? Del arrepentimiento para con Dios, arrepentirse de los pecados y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. No hay mucho que explicar. Todos tenemos que predicar este mensaje. Pablo y Silas en Filipo se ponen a predicar y van presos, pero en medio de esa dificultad, dice, aparece ahí un señor que era el carcelero de Filipos, donde ellos estaban presos, donde habían sido maltratados y ellos le hablan al carcelero y el carcelero les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa. Yo les invito a que este versículo 31 lo tomen como promesa para su familia. Pídanle al Señor tu casa, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus sobrinos, tus nietos, tus generaciones, tú y tu casa. ¿Y qué hicieron ellos? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les hablaron a todos, porque Dios es un Dios de familia. Dios no quiere que se convierta una persona individual solamente. Dios quiere que se convierta toda la familia. Por eso buscamos familias. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Imagínense una cárcel romana donde se torturaba, donde había terribles torturas, golpes, latigazos, muerte. Sin embargo, el carcelero les lavó las heridas. Estaban presos y se bautizó él con toda su familia, con todos los suyos. Tremendo, tremendo lo que dice acá que hicieron Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. Y si ellos lo hicieron en la cárcel, ¿cómo no podemos hacerlo nosotros que estamos libres, que estamos pudiendo predicar la palabra con total libertad, al menos todavía?
¿Qué falta? ¿Qué falta para que llegue ese día? La palabra de Dios dice que hay un montón de señales. Hay guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencia, virus, qué sé yo, de todo. Un montón de cosas. Pero hay una señal que yo creo que es la más importante y la última. Y dice, será predicado el evangelio del reino. Evangelio, no cualquier evangelio, el evangelio del reino, el que tiene señales, prodigios, milagros, sanidades, liberación. Este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amados, ¿cómo se va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo para que Jesús venga? Para que Jesús venga a poner ese fin a la historia humana, si nosotros no predicamos? ¿Cómo se va a convertir la gente? ¿Cómo va a ocurrir? Tenemos nosotros que tomar el evangelio del reino y predicarlo por todo el mundo. Tenemos los ángeles a nuestra disposición para que nos ayuden, para que nos protejan, pero los ángeles no van a predicar el evangelio del reino. Quien va a predicar el evangelio del reino somos los hijos de Dios. Tenemos que predicar. Y entonces se va a cumplir la profecía de Joel. Dice Joel 2:12, ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. No es cuestión de seguir como hasta ahora, tenemos que cambiar, la iglesia tiene que cambiar. Cuando vemos una persona que no tiene a Cristo, un violento, un hombre, una mujer que están enloquecidos por la droga, por el alcohol, o simplemente en su comodidad en la casa, sabiendo que esa persona se va al infierno, por más que sea una persona aparentemente buena, se va al infierno porque la palabra nos dice que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Entonces tenemos que empezar a ayunar, a llorar, a lamentar por esas personas que se van al infierno y tenemos que convertirnos de todo corazón, tenemos que transformar nuestras vidas, tenemos que transformarnos para la gloria de Dios. Eso quiere decir conversión. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dice Joel 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Los ministros, los sacerdotes, los pastores, los diáconos, los apóstoles, los profetas, toda la iglesia, tenemos que pedir perdón llorando, decirle perdoná, Señor, a esta Argentina y los que sean de otros países, decirle perdoná, Señor, a Perú, perdoná, Señor, a Venezuela, perdoná, Señor, a Chile, perdoná a cada nación y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Oh Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros, porque somos un pueblo de reyes y sacerdotes, lo dice Apocalipsis 1:6 y 5:10. Somos un pueblo de sacerdotes y reyes. Entonces este pasaje es para nosotros. Dice que tenemos que llorar y pedir perdón a Dios. Y hay una promesa, la promesa se cumple. La promesa se cumple. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mi querido amigo, si querés ser salvo, tenés que invocar el nombre de Jesús. Tenés que pedirle a Jesús que venga con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario a cubrir tus pecados y a decir delante del Padre, este es un hijo de Dios. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Vamos a seguir como hasta ahora o nos vamos a renovar
de verdad. Querido, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que esté obrando con poder, que vos puedas ver en tu vida un cambio tremendo, que la gente se dé cuenta que ahora tenés a Cristo en tu corazón y que podés decirle al Señor, gracias Padre Santo, porque me salvaste, porque me hiciste un hijo tuyo y ahora, Señor, puedo yo predicarle a otras personas. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por todo lo que se ha mostrado, Señor, en este estudio y en los distintos momentos de la semana, Señor, y vos nos estás preparando para ese día, Señor. Yo te pido que obres para que quienes vean este video puedan invocar tu nombre, puedan recibir tu perdón, puedan recibir una nueva vida en Cristo Jesús. Querido amigo, nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga, hoy y siempre.